Pues ya hemos acabado el tour turístico, pero ha habido un momento, pero ha sido increíble porque ha empezado a sonar unas sirenas. A todo el mundo le ha sonado el móvil y parecía como que nos estaban invadiendo. Y ahora sí lo voy a poder decir. Por aquí mañana no se va a poder estar porque va a pasar el complejo fúnebre. El Coliseo en un momento dado, pasados los años, se convirtieron en casas, como una especie de barrio en los cuales la gente vivía ahí. Y el mayor ejemplo es ese. Bueno, y después de la iglesia que hemos visto, justo al lado encontramos el Palacio de Venecia. Este palacio que sirve para los gobernantes de aquí de Italia con su rey, ya sabéis, Vittorio Emanuele, y es impresionante, es muy bonito, es increíble y vamos para adentro para verlo, que me han dicho unos argentinos que está muy bien y ahora os lo enseño. Como veis he tenido que cambiar de cámara, de hecho no dejan meter palos selfies. Y una vez subida la escalinata veremos la tumba del soldado desconocido, que es la tumba del soldado que pues, en un momento ha dado todo por la patria y ha ayudado a los demás soldados y no se conoce su nombre ni quién era. Y como veis tiene mucho mérito los dos policías que hay ahí encima, porque igual tienen que estar 8 horas de pie, sin moverse, impolutos, aguantando el arma, orgullosos de su país. Y vamos para adelante, vamos a seguir viendo el palacio. Como veis hay unas esculturas, lo mismo que os digo siempre, que cuentan una historia. Vale, también contaros que hay una novedad en este vídeo, es que estoy vendiendo las gorras personalizadas de Paco el Viajero. Tanto si te estás quedando sin pelo como si no, esta es tu elección. Así que si queréis las gorras, ponedmelo en los comentarios y por privado os diré el precio, me mandáis la dirección y os digo cuánto vale. Son baratitas, me la quitan de las manos. La Plaza de Venecia es el centro geográfico e histórico de Roma, un espacio monumental donde confluye el poder, la memoria y el ritmo incesante de la ciudad. Dominando el paisaje se alza el Vittoriano, el gigante de mármol blanco, un monumento que honra a Víctor Manuel II, primer rey de Italia unificada, y que los romanos llaman cariñosamente la máquina de escribir por su singular perfil. Entre sus muros se decidieron destinos y desde su balcón se escribieron capítulos cruciales en el siglo XX. Esta plaza es también un cruce de caminos. De aquí parten las avenidas que llegan al Coliseo, al Foro Romano y a los barrios más vibrantes de la ciudad. No es solo un lugar, es un símbolo. El punto donde Roma se muestra majestuosa como un libro abierto de piedra y memoria. Imaginaos el grande, que cada parte de lo que es el palacio tiene un nombre. Así que imaginaos lo inmenso. No sé si en cámara se puede ver, pero es impresionante, es acojonantemente grande. Con perdón, he dicho una palabrota, pero me voy a sentar, señores. Lo siento, pero me voy a sentar. Tenemos una escalinata de entrada para arriba y supongo una de salida o viceversa. Pero voy a aprovechar para que veáis esto, luego lo miraremos desde más arriba, pero mirad, mirad qué cosa más impresionante. Tenéis que saber que aquí dentro hay un museo, pero dicho museo, aunque sea el día de Italia, hay que pagar. Entonces nos vamos a quedar mirando cómo la gente presenta su ticket y las vistas que hay desde aquí. ¿Os sabéis preguntando si llega a Roma? He preguntado a una persona de seguridad y sí que es gratis. Aunque veáis gente presentando el ticket, es que el ticket te lo da la de la entrada y te lo sella el de la entrada. Cosa que no tiene mucho sentido, pues dejas pasar a la gente y ya está, ¿no? Así que nada, vamos a hacer la cola y a ver el Museo por la Libertad, a ver qué nos encontramos. Bueno, y una vez subido la cola, que ya ves tú la tontería, o sea, te cogen y te dan una entrada, dejas pasar a la gente. Ya está, ya hemos subido. Que sepáis que esto, el día que no es nacional o el primer domingo de cada mes, vale dinero. Y desde aquí, mirad. Yo no me creo que un político tenga que subir hasta aquí arriba. Supongo que entrarán por abajo con un ascensor o vete a saber. Seguro que llego yo al Senado. Señorías, suscríbanse a mi canal, Qué mal estoy de la cabeza. Mirad qué preciosidad, qué pasada.
qué techos, en cada techo una escultura. Es increíble. Qué columnas, qué alto. Tenéis sitio hasta para sentaros. A ver si hay un hueco y me puedo colar. Una conclusión que le saco a todo esto es que como sigue así no llego nunca a ningún lado. No llego, que no llego. Quería ver el o sea, quería ver el Panteón por dentro porque es gratis. Quería ver el castillo porque es gratis, pero que no me va a dar la vida. O sea, en una hora tengo que estar en la Plaza Piccolo y andando me cuesta media hora, con lo cual voy a coger el autobús. Y ahora me he metido aquí y yo voy a coger el autobús, yo creo, porque veo que no, aparte de que no voy a llegar, seguro que me paro en algún sitio. Y estoy muy interesado por hacer el tour nocturno, a ver qué nos cuentan. Sinceramente, si queréis pagar, pagar, pero no creo que me deje la pena, porque lo mismo que veis aquí en el último nivel, lo podéis ver en el nivel del medio. Abajo, creo que hay otra cosa más, ahora os diré el qué. Pues no estoy muy seguro, hay una puerta donde entra la gente y donde entra la gente va Vicente. Supongo que por ahí es donde se sale. Justo cuando bajamos las escaleras y la entrada, nos encontramos con un museo. Este es más, yo creo, pero es impresionante. Impresionante. Esto es lo que se andaba buscando yo. Mirar. Desde 1976, 1814, 1815, pues sí que ha habido guerras. Joder. Mirar, mirar. En el corazón de la Plaza de Venecia, donde el pasado y el presente se entrelazan, se alza el guardián de la historia, un majestuoso museo, un lugar que respira siglos de conquistas, arte y leyendas invitándonos a viajar en el tiempo. Están los diferentes gobernantes de Italia, pero es impresionante esta estatua de... Mirad qué pasada. En sus muros se han visto desfilar emperadores, papas y líderes modernos. Hoy albergan tesoros invaluables que narran la epopeya de una civilización que cambió el mundo. Recordar que Italia fue invadida por Napoleón y aquí tenemos unas imágenes de 1976, de cuando fue la invasión y cómo los italianos se rebelaron. A finales del siglo XVIII, Napoleón Bonaparte rompió en Italia, derrotando a sus reinos y reorganizándola bajo el dominio francés. Napoleón se consagró como emperador de Italia. Aunque su conquista fue efímera, despertó un sentimiento nacionalista que cambiaría a todo. Tras su caída, Italia quedó otra vez dividida, pero el deseo de libertad ya ardía en su pueblo. Revolucionarios como Mazzini y Garibaldi lucharon por la unidad, mientras que el rey Víctor Manuel II, su estratega Cavour, tejieron alianzas clave. Recordar que en toda guerra no hay ni buenos ni malos, hay un invadido y un invasor, y depende de quién te cuente la historia, pues será el bueno o el malo. Entonces, no sé, en las películas, que siempre los buenos son los americanos. Aunque ellos sean los que invadan Afganistán o hagan lo que hagan, da igual. Ellos siempre son los buenos. Ah, y todo pasa en Estados Unidos. Si cae un meteorito, siempre es en Estados Unidos. Por lo que entiendo, todo este pasillo, más el pasillo de anterior, te cuentan un poco la historia de Italia. De quién gobernó, de quién atacó, de que se defendieron. Y aquí se verán todos los gobernantes, reyes, presidentes y sobre todo el Papa. Muchas fotos del Papa y de la ciudad. Veis la invasión de los franceses y cómo se defendían los italianos. En 1861, tras décadas de rebeliones y guerras, Italia se unificó bajo una sola bandera. Roma, el último bastión, cayó en 1870. Tienes que saber que el tema de los sables venía un poquito con el rango del ejército. Si eran soldados, sargentos, comandantes, y dependiendo del rango que tenían un sable u otro. De hecho, los soldados rasos normalmente no tenían ningún tipo de sable. Lo que eran los sargentos apenas tenían lo que es el tema de las escopetas. Lo que usaban más eran los sables. Y aquí tenemos un pantalón del ejército de la época. Bien cómodo, la verdad. Parece un chándal. Y al final del todo tendréis una sala con una cúpula, muy bonito, la verdad. Un carro donde se ponían los cañones. Pues lo mismo, los diferentes mandatarios, militares, sargentos. Mirad los cañones. Aquí ya no nos hemos ido mucho en el tiempo, son recreaciones más cercanas. Si miráis ahí, ¿veis?
parece más la Segunda Guerra Mundial, lo voy a mirar. Sí, es de la Segunda Guerra Mundial, cuando estuvo en auge el nazismo y Alberto Mussolini se declaró a sí mismo emperador. Aquí tenemos unos carteles de la propaganda. Estaban contra los americanos. Con eso se alzaron más por el tema del nazismo. Porque en el momento de los nazis estaba el nacionalsocialismo y estaba el comunismo. Y los italianos, en este caso, alzaron a Mussolini por ese mismo motivo. La propaganda nacionalista ganó sobre la comunista y por eso se alzaron los nacionalistas, que luego se aliaron con Hitler y por eso el nazismo. Y luego pues vinieron los americanos y liberaron a Italia. Y ahora nos vamos para la salida. Tenemos la salida que es hasta abajo y luego podemos volver a entrar, que es donde le preguntaba al guarda que si se podía entrar gratis o no. Me ha dicho que sí, que era todo gratis. Y vamos para abajo a ver qué nos encontramos. Bueno, nos queda una exposición más que está ahí. Bueno, nos queda dos, que hay otra aquí, que era de Marconi, que era el inventor de la radio, pero nos tenemos que ir. Aquí hay un baño que no voy a poder utilizar porque me tengo que ir. Y vamos a coger el autobús para llegar al Free Tour, al nocturno. Y aquí hay otra exposición, mirad. Pero que no se puede a todo, que es increíble, ¿eh? Iba con 2 horas de antelación y mirad. Pero mirad qué bonito esto, ¿eh? Un ángel tirado por 4 caballos y aún no he llegado a la salida. Madre, no llego, ¿eh? Tenemos que coger el autobús sí o sí, porque si no, no llego al Free Tour, que también lo han puesto bastante lejos. Me parece súper increíble, ¿eh? Y a correr, a correr.